Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Católico TV? Yo soy Julio Hernández y me encuentro aquí con el padre Mario Salvador Arroyo Martínez. Muy buenas tardes, padre, ¿cómo está? Buenas tardes, Julio, muy contento de estar colaborando con ustedes. Qué bien. Bueno, pues para los que no conocen al padre Mario Salvador Arroyo, él es licenciado en filosofía, tiene también un bachillerato en teología y es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de Santa Cruz de Roma. Entonces es una persona erudita en la materia filosófica, antropológica y científica, valga la redundancia, ¿no? Muchas gracias, Julio. Ha escrito ya 11 libros, ¿verdad, padre? Sí. 11 libros que han sido publicados por las editoriales más importantes católicas de habla hispana. Y bueno, ha sido también columnista en varios medios de comunicación sobre temas científicos. Y bueno, el tema que nos trae aquí en esta tarde precisamente es porque va a lanzar un nuevo libro que lleva por título Controversia Guadalupana. ¿Qué título, padre? Pues sí, es sencillamente poner los puntos sobre las IES, sobre las distintas polémicas que han existido a lo largo de la historia, sobre la autenticidad o no de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Es decir, desde el siglo XVI tenemos autores que han negado el carácter sobrenatural de las apariciones. Ajá. Hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI, ¿no? Entonces hay toda una corriente de escritores aparicionistas y antiaparicionistas. Claro. Entonces el libro intenta mostrar una especie de cuál es el status quo de la polémica en la actualidad y completar la discusión histórica, que me parece que es la aportación del libro. Primero es hacer una síntesis del contenido histórico que tiene las apariciones a lo largo de los siglos, el status quo de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en que sí se apareció la Virgen, pero el libro complementa con una perspectiva que es de carácter antropológico-cultural y luego con una parte científica. Entonces el libro es interdisciplinar y divulgativo. Es decir, hay otros libros muy buenos sobre la Virgen de Guadalupe, pero que son muy voluminosos y que para el fiel corriente le pueden representar pues como un, en fin, desanimante, ¿no? Ver 600, 700 páginas, y dices, bueno, esto. En cambio, este es un resumen de esos libros y al mismo tiempo un complemento de carácter científico y antropológico-cultural sobre cuál es la situación actualmente, sobre si la Virgen de Guadalupe tenemos elementos suficientes para certificar con la certeza moral que sea posible que se apareció o que no se apareció. Eso es muy importante, padre, porque desde el siglo XVII empezó a haber como controversias en cuanto a dudas de la veracidad de las apariciones, de la existencia incluso de San Juan Diego, ¿no? Y mucha gente pues ha superado eso por medio de la fe. Pero yo creo que hoy es importante porque usted sabe que en este último tiempo está siendo atacada, ¿sí? La iglesia en general, y sobre todo mucha gente ha estado tratando de traer de vuelta las tradiciones prehispánicas y precolombinas, ¿no? Como también contraponerlas y regresar a antes de la llegada de los españoles y sobre todo antes de la aparición de la Virgen, que marcó un antes y un después. Entonces, ¿qué valor en ese sentido antropológico aporta este libro para darle esa confianza a la gente de que las apariciones de la Virgen de Guadalupe son auténticas? Bueno, pues mira, el libro recoge las investigaciones que han hecho los padres José Luis Guerrero y Eduardo Chávez en el sentido antropológico del término, es decir, qué veían los indígenas en la Virgen de Guadalupe y por qué no pudo ser un invento de los españoles para catequizarlos. Que es un argumento que todo el mundo maneja, ¿no? Que eso fue un invento de los españoles, ¿no? Claro, y eso es un desconocimiento total del status questionis de la situación. Para empezar, grandes misioneros como Fray Bernardino de Sahagún negaron la autenticidad de las apariciones, incluso llegan a denominarlas diabólica superstición. O sea, los franciscanos en el siglo XVI se opusieron a las apariciones, hasta el siglo XVII las reconocieron, porque pensaban que era un caso de sincretismo.
Entonces los padres José Luis Guerrero y Eduardo Chávez han hecho una investigación muy interesante que muestran pues todo lo que veía el indígena en el Códice Guadalupano. Hay que ver la imagen de la Virgen no meramente como una fotografía o una pintura, sino como un códice, es decir, un texto que te está hablando, pero que le estaba hablando no al español que lo vio, sino al indígena que lo contempló. Entonces el indígena al contemplarlo entendió muchas cosas que no había captado antes, sobre todo entendió que la aparición de la Virgen de Guadalupe no era una ruptura radical con sus antiguas tradiciones, sino que era como el complemento de lo que ya de alguna manera estaban esperando. Entonces, esa hermenéutica de la continuidad y no de la ruptura fue importantísima para que se pudiera verificar la conversión. Pero mencionas un dato interesante que también fue de los que me motivó a escribir, es que en redes sociales y en sitios web hay abundante material criticando la autenticidad de las apariciones, a veces sirviéndose también de falsas investigaciones científicas sobre la imagen. Así es. Y entonces intentan descalificar totalmente el evento guadalupano como si se tratara un caso de una burda superstición. Entonces el libro intenta dejar claro históricamente, antropológicamente y científicamente que no es una cuestión de la ingenuidad del pueblo creyente, que no fue un estratagema de los españoles para convertirnos, sino que hay suficientes elementos, ya eso el lector que amablemente llega al final de las páginas podrá hacer su propio juicio de valor sobre la autenticidad y la veracidad tanto de las apariciones de la Virgen de Guadalupe como del original manto, que es arqueyopoieta, o sea que no ha sido pintado ni construido por manos humanas, y también la autenticidad y la historicidad de San Juan Diego. ¿Cuáles serían, digamos, las principales objeciones que se encuentran alrededor de la imagen de la tilma de Juan Diego? Pues son sobre todo de carácter histórico, ¿no? Y realmente, y el libro intenta hacerlo, o sea, no es un fácil ejercicio de apologética el libro, ¿no? O sea, también intenta recoger la legitimidad de las dudas que sobre todo históricamente hay sobre la autenticidad del acontecimiento guadalupano. Las dudas son fundamentalmente la falta de documentación histórica de los primeros años, o sea, entre 1531 y 1548 hay bastantes pocas referencias a la Virgen de Guadalupe, y la ausencia más notoria es que conservamos parte del epistolario de Fray Juan de Zumárraga con documentos, libros, catecismos que él publicó con motivo del primer concilio mexicano, normas que él dio para la iglesia naciente de México, pero no hay ninguna carta que testifique o que dé testimonio sobre el acontecimiento guadalupano. Y claro, lo lógico sería pensar que si tú fuiste testigo de un milagro, como nos narra porque fue el obispo de la aparición. Fue el obispo el que la imagen se formó en su cara, ¿no? Exacto. Lo lógico es que le escribiera por lo menos a su mamá, ¿no? Para contarle, oye, sucedió esto, ¿no? Entonces no hay. Ciertamente hay algunas documentaciones indirectas que afirman que sí las hubo, ¿no? Pero que se perdieron, ¿no? Que se perdió una carta de Fray Juan de Zumárraga en el incendio de un convento en Vitoria, España, donde contaba de los hechos, o que había actas en el Obispado de México, como no podía ser de otra manera. Si hay un evento sobrenatural de esa índole, pues lo que tiene que hacer la autoridad eclesiástica, que en ese momento era Fray Juan de Zumárraga y que sucedió delante de sus ojos, pues era levantar un acta del acontecimiento. Entonces, en las investigaciones jurídicas de 1666, que se hicieron pues más siglo y medio después de las apariciones, para pedir a la Santa Sede que se concediera la fiesta de Guadalupe que se celebrara el 12 de diciembre, en esas investigaciones que se hicieron hay testimonios de que sí las hubo, pero que se perdieron, ya sea por robo de papel, porque en los primeros años de la colonia había una gran escasez de papel. Cuando se hundía, todo lo traían de España. Cuando se hundía el galeón que lo traía o era tomado por piratas, había escasez de papel y había robo de papel y reciclaban. Sí. Y luego también está la otra posibilidad, es que se haya perdido en la gran inundación de México, que tuvo lugar entre 1629 y 1634,
5 años la ciudad estuvo bajo el agua y probablemente en ese contexto se hayan perdido la documentación que acreditaba, eclesiástica, la que acreditaba pues, el evento de la aparición. Y sí, porque sería como un hueco muy grave, ¿no? Una omisión de ese tipo. Entonces, básicamente el argumento sería que sí existía el testimonio escrito, sí, pero que por alguna razón se perdió, como ha pasado con muchos otros eventos eclesiásticos a lo largo de la historia, ¿no? Que por eso tenemos también la tradición, que es lo que la gente transmite de persona a persona, ¿no? Que ha jugado un papel también muy importante en el desarrollo de la iglesia. Ahora, esas controversias me llaman mucho la atención, que hay, digamos, personas aparicionistas y antiaparicionistas, pero dentro de los antiaparicionistas no son gente solamente externa a la iglesia, sino que también ha habido antiaparicionistas dentro de la misma iglesia. Claro. Sí, eso también llama la atención, padre. Eso llama la atención, pero también es una señal indirecta de la autenticidad de las apariciones, es decir, de que no se trató de una estrategia evangelizadora de los frailes, ¿no? O que no se trató de una estrategia evangelizadora de la iglesia. Porque muchos de ellos incluso sí, no estaban de acuerdo o no las aceptaban. Claro, ¿no? Fray Francisco de Bustamante, si no irnos muy lejos, en el siglo XVI, pues, que era superior de los franciscanos, estando en polémica con el arzobispo de México, Antonio de Montúfar, pues señaló que había sido pintada la Virgen por el indígena Marcos Aquino, que había sido difundida la devoción por el arzobispo y que fomentaba el sincretismo. Eso ya en 1555, o sea, ya en fechas bastante próximas. Luego estaba el testimonio del que mejor conocía la cultura indígena de la época, Fray Bernardino de Sahagún, que en 1571, 72 también se pronuncia en contra de las apariciones. Entonces, y ya más recientemente está el abad Guillermo Schulenburg, pues que niega la historicidad de San Juan Diego. Es el más reciente. Es el más reciente, ¿no? Y que despertó. Entonces, quizás fue el que despertó retomar nuevamente esas controversias, ¿no? Esa polémica, sí. De manera que no son los que critican, más que los que critican, los autores antiaparicionistas. Hay muchos católicos convencidos, como Joaquín García Balceta, pues el abad Schulenburg, ¿verdad? Que fue abad de la Basílica durante... Entonces, o sea, hay personas, precisamente porque nos encontramos, el libro lo reconoce, o sea, hay un vacío histórico. Ahora, ¿cómo lo explico? Pero también hay otros eventos históricos que son inexplicables, ¿no? Que es, por ejemplo, el cambio de ritmo de conversiones que hubo a partir de 1532, o sea, que fue realmente la evangelización adquirió una velocidad que no se había visto antes en la historia de la iglesia, ¿no? O sea, Motolinía, uno de los primeros franciscanos que vino a México, calcula que en un año se bautizaron cerca de 6 millones de personas, ¿no? Y dice, esto nunca se había visto en la historia de la iglesia, no de América, sino de la humanidad, ¿no? Y eso fue todo, esto posterior a 1531, ¿no? Entonces, o sea, que algo sucedió de que los primeros años fueron más bien magros en frutos de conversiones, y que a partir de 1532 la velocidad de las conversiones, pues, fue exponencial, ¿verdad? Creció exponencialmente. Eso es lo que a mí me da certeza, por ejemplo, a mí como católico, que aunque muchos evangelizadores, de los primeros evangelizadores de América, fueron antiaparicionistas, muchos de ellos, yo creo que los indígenas supieron interpretar a la Virgen, padre. O sea, no necesitaron incluso de los evangelizadores, porque la Virgen misma les hablaba en su propio lenguaje, ¿no? Eso es precisamente el estudio antropológico de la imagen, es qué le decía la imagen a una persona de la cultura náhuatl del siglo XVI, ¿no? Y cómo venía a curar la fuerte depresión que estaban viviendo por la ruptura y la destrucción de su antiguo mundo, sí, cómo había una continuidad entre el mundo antiguo que ellos por la depresión y la proliferación de enfermedades, sí, que estaba minando su población. Prácticamente su población estaba desapareciendo, ¿no? Sí, viene la aparición de la Virgen y renace una nación, ¿no? Sí, es realmente impresionante. Y luego están, y es la parte científica,
Primero, pues los hechos inexplicables que han, por ejemplo, pues le pusieron una bomba, ¿no? En 1924. 1924. Y salió, los inicios de la Guerra Cristera. En los inicios de la Guerra Cristera, y salió ilesa la imagen, ¿no? Le cayó ácido en el siglo XVIII y no le pasó nada, ¿no? Luego, las investigaciones que se han hecho sobre sus ojos, sobre la pigmentación, la pintura. O sea, hay distintas investigaciones perfectamente bien documentadas que muestran el carácter inexplicable de la imagen, ¿no? Que ya desde las investigaciones jurídicas de 1666 se analizó la imagen por pintores de aquella época y vieron que pues, no tenía una explicación humana que se hubiera conservado tan fina imagen en una tela tan burda, ¿no? Ahora, ¿cómo podría ayudar su libro a las personas en general que pues, no conocen de antropología, no conocen de historia, no conocen de ciencia, ¿no? ¿De qué manera puede ayudar a estas personas a tener una certeza confiable de las apariciones? Bueno, digamos que el libro tiene un carácter divulgativo, es decir, no es una redacción confusa o que solo se puede entender teniendo determinados conocimientos, ¿no? Sino que está abierto al gran público y sencillamente lo que busca es, frente a tantas polémicas que hay, sobre todo, repito, ahora estamos en el mundo digital, en el mundo virtual, en redes sociales, en páginas web, pues sí, en distintos lugares en internet, que atacan y critican de ingenuo a los creyentes o de supersticiosos o de gente simple y que se deja engañar con facilidad. Entonces es mostrarle al público de a pie, a la gente normal, que hay argumentos, hay razones de peso suficientes, de distinta índole, para aceptar el carácter sobrenatural de las apariciones de la Virgen. Al mismo tiempo, el libro es honesto e intenta decir, pero efectivamente hay una serie de problemas, fundamentalmente de carácter histórico, que justifican el que algunas personas no crean en tengan esa sus propias que dudas. tengan sus propios. Y digamos que siento, y es una tesis que adelanto en el libro, que es parte del plan de la providencia, ¿no? Es decir, que deja suficiente luz para creer, pero también suficiente oscuridad para justificar al que no crea. O sea, que no es una cosa que se impone, que no te queda, sino que respeta la libertad, que respeta la libertad de las personas, pensamiento, ¿no? Respeta la libertad del creyente y también del escéptico. Que bueno, tampoco es, en fin, yo puedo ser católico y no tenerle devoción a la Virgen de Guadalupe, o sea, no es obligación. Sí, porque esa es una devoción. Es una revelación particular, es una devoción. Hay un documento reciente de la Santa Sede hablando precisamente de eso, ¿no? O sea, de que se respeta la libertad de los fieles, ¿no? Para cuando algo que no es parte de la revelación, del núcleo duro de la revelación, podríamos decir, ¿no? Ahora, padre, una de las objeciones de esos primeros evangelizadores era precisamente que como los indígenas tenían una diosa en esa región, sí, que le llamaban la Tonantzin, sí, el promover la devoción a las apariciones de la Virgen podría caer en una latría mariana, sí, ¿no? Ese era quizás uno de sus temores principales, y que llegase a quitarle el lugar a Jesús, que es el Salvador de la humanidad. ¿Cómo se afronta esto desde esa perspectiva histórica? Bueno, efectivamente, algunos de los primeros evangelizadores, como Fray Bernardino de Sahagún, consideraban el caso de la Virgen como un peligroso ejemplo de sincretismo. Exacto. Porque era muy sospechoso para él que en el lugar donde le habían dado culto a la diosa Tonantzin, madre de Huitzilopochtli, se aparezca ahora la Madre de Jesús. Madre de Jesús. Entonces, por eso, de alguna manera, los franciscanos del siglo XVI lo vieron con pinzas, ¿no? con mucha prudencia, como diciendo, aquí estos indígenas nos están colando su culto por debajo de la mesa. Entonces no nos vamos a dejar. Y eso, repito, es una prueba indirecta, ¿no? Sí, porque derriba la teoría de que los evangelizadores utilizaron a la Virgen aprovechándose de la pasión que tenían los indígenas por la diosa de aquella época, sí, ¿no? Por la diosa madre, ¿no? Sí. Ahora, curiosamente, y también tiene que ver con un documento reciente de la Santa Sede sobre las apariciones marianas,
señala que un criterio de autenticidad en la aparición mariana es que es cristocéntrica. Así es. Y curiosamente, la imagen de la Virgen es profundamente cristocéntrica, o sea, presenta a una mujer embarazada, donde el centro está, el vientre está a punto de dar a luz, y ahí tiene un símbolo en el centro que simboliza al dios Sol, Nahuay Ollin, ¿no? Entonces, digamos que el indígena entendía... Que vendría siendo la luz del mundo, ¿no? Exactamente. Jesucristo, la luz del mundo. Entendía que estaba embarazada del dios Sol. Así es. De Jesús, ¿verdad? Que estaba a punto de dar a luz, de traer al mundo, por decirlo así, a la divinidad. Entonces, la Virgen, para la mentalidad del indígena, era profundamente cristocéntrica. Así es. O sea, el mensaje antropológico es: mira el centro, que es el vientre de la Virgen, que es la portadora de la verdad, y la verdad que es Cristo. Entonces, como toda auténtica aparición mariana, pues lleva a Jesús, y siempre puede haber ya en el modo de vivir la fe de la gente, puede haber alguna desviación práctica. Eso es inevitable, ¿no? Claro. Pues porque somos hombres, somos limitados, y no todo el mundo tiene toda la preparación cultural y religiosa necesaria, ¿no? Pero por los frutos de las apariciones, pues vemos como una vez más por María se ha ido hacia Jesús, ¿no? Y que el centro del mensaje de Guadalupe es precisamente acoger a Jesucristo, ¿no? Como traído por la Virgen. Portador del agua, de agua vida. viva, ¿no? Sí. Ahora, vivimos en un país, hablando de México específicamente, que tiene un dicho, ¿no? O sea, no todo México es católico, pero todo México es Guadalupe. Yo creo que la Virgen ha sido un parteaguas en la construcción de esta nación, y por eso ha sido tan atacada, ¿no? Sí. Otro de los argumentos de los que se hablaba era del ángel, ¿no? Que está bajo sus pies. Claro. Y que trae los colores de la bandera, cuando en ese tiempo no existía México como nación, y mucho menos la bandera. ¿Qué nos puedes decir al respecto, padre? Bueno, primero que efectivamente los indígenas no tenían en su cosmovisión la idea de los ángeles, ¿no? Entonces, que muy probablemente el denominado ángel en realidad no sea un ángel, sino precisamente en su cosmovisión le recordaba a varias de las divinidades previas, ¿no? En concreto el Mancebo, que era una representación de la divinidad prehispánica. Entonces, digamos que el ángel, también con los tres colores que representan, son los colores de un pájaro que es propiamente mexicano. Ahorita no recuerdo el nombre, es algo así como Trogonius mexicanus, el género del pájaro, pero representa esos tres colores, recordando pues que es está localizado aquí, o sea, un pájaro de esta zona, de hecho tiene el nombre de esta región, el apellido, por decirlo así, mexicano. Entonces viene a señalar más bien la continuidad entre la antigua tradición. Sería como una conexión entre la antigua y la nueva tradición. Sí, porque los indígenas no tenían en su cosmovisión la idea de los ángeles, y ciertamente no es un querubín, porque es una mirada ya adulta, ¿no? Entonces, la explicación que han dado José Luis Guerrero y Eduardo Chávez van por esa línea, ¿no? Es decir, representa más bien a las antiguas divinidades que preparan el advenimiento de la Virgen de Guadalupe. Ahora, recientemente... Más un detalle es, también en la imagen más antigua, en la copia más antigua que tenemos fechada de la Virgen de Guadalupe, que es de 1604, ya aparece el ángel con esos tres colores, o sea, el ángel con las alas con esos tres colores. Ya aparece la imagen tal como la vemos ahorita. Es decir, no se puede pensar que sea una añadidura, o si fue una añadidura fue de los primerísimos años, porque repito, pero es que no tendría sentido, porque en ese tiempo que no fue una añadidura, porque no existía México, no existía México, no existía la bandera, y quizás puede haber sido algo premonitorio, ¿no? Que estuvo preparado desde siempre, desde la óptica de la fe, obviamente. Ahora, padre, en este último siglo, me refiero no a este, sino al anterior, sobre todo,
hubo muchos descubrimientos a nivel científico, ¿no? El científico José Aste Tonsman descubrió en las pupilas de sus ojos de la Virgen reflejos de personas que tuvieron escenas de aquella época, ¿no? También se ha hablado, por ejemplo, del acomodamiento de los astros en su manto. Se ha hablado también de las notas que se convierten en notas musicales. Han sacado una melodía celestial de la composición de esas notas. Todos estos argumentos científicos, porque son argumentos científicos, aportan credibilidad para el culto a la imagen de la Virgen. Yo pienso que sí, ¿no? Y es la tercera parte del libro, la parte conclusiva, es intenta poner al día de cuáles han sido las investigaciones, también siendo muy honestos, porque también ha habido investigaciones falsas, ¿no? Ajá. O sea, también ciertamente corren bulos en las redes sociales sobre cosas que se atribuyen a la imagen, pero luego no son capaces de señalar quién hizo la investigación, cuándo lo hizo, aprobada por quién, etc., ¿no? Entonces el libro intenta hacer un recorrido de las que se conocen, o sea, de las... Como una clarificación de las que están reconocidas, por así decirlo. De las que podemos dar una referencia sólida, o sea, decir, esto no se lo inventó alguien en una red social para fomentar la devoción a la Virgen, sino que pues está esta investigación que fue permitida por Guillermo Ernesto Corripio Ahumada, o por Roberto Rivera, o anteriormente pues Darío Miranda, Luis María Martínez. O sea, los arzobispos de México del siglo XX que mencionas pues han tenido esa sensibilidad de permitir que distintos investigadores se acerquen a la imagen a mirar no solo los ojos, sino, por ejemplo, con fotografía infrarroja, ver los trazos de la imagen, etcétera, ¿no? El material que se utilizó para impregnar la pintura, ¿no? Qué tipo de colorantes tiene, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas investigaciones se intenta hacer como un pequeño resumen de ellas para decir, bueno, pues hay investigaciones profanas, no religiosas, no teológicas, que arrojan estas conclusiones y que pues permiten, a mi juicio, otorgar el beneficio de la duda a la autenticidad de las apariciones, ¿no? Que además creo yo que esas, digamos, teorías no tienen ningún sustento porque no han tenido acceso a la imagen, ¿no? A la tilma. O sea, ha sido una percepción o una interpretación desde el mero razonamiento o pensamiento, ¿no? Pero las personas que le acabo de mencionar, y que son muchas, han tenido acceso a la tilma, han tomado muestras de sus fibras, han estudiado digamos, el comportamiento de las fibras a través del tiempo que ya llevan. O sea, muchas investigaciones que dan fe de esa autenticidad, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ayuda a nosotros. Ahora, esta imagen que no estamos hablando ahorita de la cultura mexicana, de la cultura popular mexicana, del pueblo mexicano, pero esta imagen ha tenido alcance mucho más allá de las fronteras de México, ¿no? Se ha convertido en la emperatriz de América. Muchos papas, sobre todo del último, de los últimos siglos, se han mostrado muy devotos de la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Tenemos el caso de San Juan Pablo II, que estuvo cinco veces en México y casi siempre estuvo con la Virgen, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué significa la imagen para el pueblo de Dios en general, no solamente para los mexicanos? Pues mira, hay distintas, digamos que la Virgen de Guadalupe jala devoción en distintos canales, por decirlo así, ¿no? A mí me sorprendió mucho en el año 2000 o 1999 encontrarme con un chico sueco que acababa de ser recibido en la Iglesia Católica y que el obispo de Estocolmo de esa época, Estocolmo, capital de Suecia, le regaló una imagen de la Virgen de Guadalupe y le dijo: mira, es la patrona de la causa provida, porque está embarazada. Entonces, hay casos
abortorios, por ejemplo, de un católico que era abortista, norteamericano, que vino a la Basílica de Guadalupe y escuchó con una claridad una voz en su interior diciendo: ¿por qué me haces esto? Que después dejó su negocio abortorio y puso una clínica que se llama Clínica Tepeyac, ahí en Boston, para ayudar a las mujeres con embarazos. Entonces, ya desde el siglo XVII, si no recuerdo mal, se proponía a la Virgen como patrona de los dominios españoles, ¿no? Y se reconoció de los dominios españoles de América y de Filipinas, ¿no? Y luego, pues ha sido, o sea, hay bastantes hasta anécdotas curiosas, ¿no? Hay una muy famosa de Eduardo Capetillo, que fue a Medugori y le dijo a una de las videntes: oye, la Virgen dice que ¿por qué vienes acá si su casa está en México? Digo, sí, es que vienes a hacer acá. Sí, ella vive allá, ella vive en México, ¿no? Entonces, o sea que sí, la devoción a la Virgen de Guadalupe tiende a ser cada vez más universal, y es una cosa muy buena. En la Basílica de San Pedro, prácticamente de abajo, muy cerca del altar de San Pedro, hay una capilla hermosa dedicada a la Virgen de Guadalupe, y bueno, pues digamos que, como bien dice Nicán Mupogua, pues ella es protectora de todos aquellos que acuden a su santo nombre. El Nicán Mupogua es quizá el escrito más antiguo que da fe de las apariciones de la Virgen. Sí. Hay distintas teorías de la antigüedad del Nicán Mupogua. Algunos o sea, no es inmediatamente posterior a las imágenes, a las apariciones, perdón. Algunos, los más tempraneros, lo ubican entre más o menos en 1545, 1548. Otros, como Edmundo O'Gorman, ya lo ubican más bien en 1554. Es decir, unos 20, 25 años después de las apariciones. Pero no es tan lejano, digamos. No es tan lejano y refleja claramente la cosmovisión indígena de aquella época, ¿no? O sea, claramente es un texto auténtico, ¿no? Que se atribuye a Antonio Valeriano, que curiosamente era discípulo de Fray Bernardino de Sahagún. Qué curioso, ¿no? Sí. Porque Fray Bernardino de Sahagún era considerado antiaparicionista, ¿no? Y Antonio Valeriano, que es su discípulo, escribe el Nicán Mupogua. O sea, son una de las controversias que a veces hacen dudar a la gente. Claro. Pero bueno, pues yo creo que la gente en su mayoría no le preocupa esto, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido una experiencia cercana a la Virgen de Guadalupe. Yo soy activista pro vida, tengo un grupo de activismo pro vida y en todas las peregrinaciones llevamos a la Virgen de Guadalupe. Pertenezco a un grupo que se llama Unión de Voluntades y uno de nuestros principales apostolados es la entronización de la Virgen en el mundo, ¿no? Entonces hemos llevado imágenes de la Virgen a N cantidad de países para entronizar la imagen de la Virgen de Guadalupe a nivel mundial, ¿no? Entonces yo creo que este es un fenómeno que ha alcanzado mucha devoción a nivel mundial y creo que este libro va a ayudar para reafirmar la confianza en la veracidad de las apariciones de la Virgen. Le quisiera preguntar qué lo motivó a escribir este libro, o sea, ¿qué fue lo que le dijo escribe este libro sobre las controversias guadalupanas? Bueno, digamos que por un lado fue el escándalo que interiormente experimenté al enterarme de lo que decía el abad Schulenburg sobre las apariciones, ¿no? Perdón que lo interrumpa ahí. Sí. ¿Usted dudó? No, o sea, realmente... O sea, cuando conoció esta controversia de un abad de la Basílica de Schulenburg, mucha gente dudó. Sí. Yo le pregunto, ¿usted dudó? Yo, la verdad es que le he tenido una devoción muy grande a la Virgen. Ajá. Entonces, digamos que no me la tienen que platicar, pero yo personalmente no dudé, sino que dije, a ver, o sea, ¿cómo está esta cuestión? ¿Cómo puede una persona intelectualmente solvente, consistente, como puede ser el abad Schulenburg, que además era el abad de la Basílica? De la Basílica, o sea, ¿no? era el custodio de la imagen, por así decirlo. Claro, ¿no? Entonces fue un poquito como reacción a eso, y luego también reacción molesta a
pues a varios sitios web, varias páginas que atacaban con virulencia y tiraban de ignorantes. Y que lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo. Tiraban de ignorantes, de supersticiosos, de crédulos a las personas que iban fanáticos. a eso. Entonces digo, no, pues vamos a investigar cómo están las cosas, ¿no? O sea, hay fuentes legítimas de duda, pero a ver qué más sabemos de eso que nos permitan despejar la duda, ¿no? Y mi interés era sobre todo dejar, como señalado, hay razones para dudar, o sea, no las voy a negar, pero también hay razones para creer, ¿no? Claro. Ya cada persona tiene que hacer su ecuación personal. La mía claramente es, yo pues soy guadalupano, ¿no? Como ya tengo una experiencia de que a mí personalmente me ha ayudado mucho ir a la Basílica de Guadalupe en peregrinación. Intento hacerlo cada semana, darme una escapada a la Basílica para poner en manos de la Virgen mi labor y lo que tengo que hacer. Entonces a mí me ayuda, ¿no? Pero yo quería dar como una herramienta para que la gente sencilla diga, no, o sea, estos que me están criticando, los ignorantes son ellos, porque no saben esto. Bueno, pues qué gran labor la que está usted haciendo, padre, porque creo que esto le dará certeza a muchísima gente sobre su creencia, sobre su devoción a las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y creo que es un buen momento en este tiempo el haber sacado un libro como este. Lo felicito, le doy las gracias como creyente, ¿no? Y lo invito a seguir en esa línea, dando razón de nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Es muy importante, necesitamos este tipo de cosas y de escritos en este tiempo. ¿Dónde la gente va a poder encontrar el libro? ¿Cómo puede tener acceso al libro la gente? Bueno, el libro está por salir, ¿no? Dios mediante, en unos 10 días estará impreso, ¿no? Vamos a hacer varias presentaciones. Antes de la fiesta de la Virgen ya estará. Antes de la fiesta de la Virgen tiene que estar ya. Si el diablo no mete la cola, ya ves que luego el diablo mete la cola. Sí. Si el diablo no mete la cola, para el 12 de diciembre ya está, y puede ser un buen regalo para la Virgen de Guadalupe o por Navidad incluso. Pensamos hacer una presentación allí en la Basílica y otras presentaciones en distintos lugares, ¿no? Yo tengo la esperanza de que se pueda conseguir en Amazon, pues porque ahora la gente pues ya a un clic de distancia compra el libro. Y bueno. ¿La editorial? Sapiencia. Sapiencia. Que es la editorial de la Arquidiócesis de México. Ya, pues sí, ¿no? Entonces, y estará accesible pues en los seminarios del país, etcétera, ¿no? Bueno, y también la tendremos en Plaza Católica, desde luego, ya saben, donde siempre tenemos los mejores libros. Ahí lo van a poder encontrar. Qué gusto de platicar con usted, padre. Pues se queda uno impresionado de toda esta información, ¿no? Yo creo que le va a hacer mucho bien a la gente. Eso espero, ¿no? Que sirva para dar razones de nuestra esperanza, para mostrar que nuestra fe tiene sólidos fundamentos, que no está peleada con la razón, sino que está en perfecta armonía con ella, y para saber defender nuestra fe cuando alguien nos intenta atacar o decir que somos ingenuos o que burlones, sino que yo tengo argumentos sólidos para sostener lo que afirmo y lo que creo, ¿no? Claro. Pues padre, le agradezco mucho, ha sido un placer platicar con usted. Le deseo mucho éxito en la promoción y venta de este libro, y ojalá y que siga escribiendo muchísimos libros más sobre estos temas. Yo he revisado algunos de sus libros y realmente son libros muy importantes para nuestra fe en este tiempo. Y bueno, pues pido a Dios y a Santa María de Guadalupe que sigan bendiciendo su ministerio para que usted siga aportando esta sabiduría y sobre todo de manera más científica, para que la gente, como usted dice, no piense que nuestra fe es una fe ignorante, ¿no? Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y esperamos pronto volvernos a ver. Gracias, Julio. Gracias a todos los Bueno, amigos, que Dios los bendiga. Yo soy Julio Hernández y este es un testimonio más del poder de la fe. Muchísimas gracias.